denn unser Gelöbnis an diesem Abend in jeder Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich. Para juzgar la estética nazi hay que separarla del contenido ideológico. Viéndola abstraída de las atrocidades conocidas, es un fenómeno de seducción de masas muy interesante, que toma elementos de muchos lugares. Alimenta su sistema de imágenes de la cultura hindú, de la mitología nórdica, de la arquitectura clásica, entre otras. El ideal de purificación y el desarrollo de su propaganda sistemática depuran una idea colectiva de unión de una sociedad herida, llamándola a recobrar la grandeza que ha perdido, imágenes que se evocan en el triunfo de la voluntad de la directora Leni Riefenstahl, con las multitudes, los discursos fervorosos, la arquitectura majestuosa y sus múltiples símbolos. Como un saludo o una despedida, y el respeto que le tenían a lo anterior nombrado era inverosímil, como una conducta agregada a sus cotidianidades que glorificaba su doctrina. Como lo nombra Gubern Roman en su texto La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, haciendo alusión al testimonio de Bergman. Yo no había visto jamás nada parecido a este estallido de fuerza incontenible. Grité como todos, alcé la mano como todos, rugí como todos, amé como todos. El sentimiento de los nazis por su líder y partido político se notaba fuertemente en este tipo de discursos. Ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. La imagen nazi es un tema bastante peculiar. En primera instancia nos transporta a un contexto social y político de Alemania a comienzos del siglo XIX. Nos introduce en un mundo violento, un mundo cruel que lastimosamente fue una realidad. La película escogida, Jojo Rabbit, es una comedia dramática que nos refleja esta época de miedo, de sufrimiento y de dictadura. El filme nos cuenta cómo John Hanson, un niño nazi de 10 años de edad, es influenciado por su contexto social hacia una ideología cultural de tortura y homicidios. Algo que desde el comienzo impacta porque es tan solo un niño y como el resto son preparados desde pequeños para seguir el régimen nazi, teniendo como ídolo y amigo imaginario a Adolf Hitler y cultivando un pensamiento repugnante hacia los judíos. El discurso de esta población iniciaba siempre con un Heil Hitler. Jojo Rabbit utiliza la simbología nazi representada hasta el cansancio por el cine Hollywood en las ya comunes historias de la Segunda Guerra, sin embargo, trazándola con el tono humorístico para construir el personaje de Hitler, despojado de misticismo de supremo líder del Tercer Reich. Representaciones vistas antes en películas como Bastardo sin Gloria de Tarantino y en otras obras de tono cómico como Ha vuelto de David Wennent, o yendo mucho más atrás con El gran dictador de Charles Chaplin. En Jojo Rabbit, como en estos filmes, Adolf Hitler es un personaje débil, despojado de los atributos que analiza Gubern en la imagen pornográfica y otras perversiones, y estos son su personalidad inmaculada, la grandeza de su oratoria, su imagen de estratega militar implacable, entre otras. No es nuevo lo que hace Taika Waititi, director de Jojo Rabbit. No obstante, sí hay que darle mérito a la comedia blanca que en gran parte de la película aparece para ridiculizar los ideales nacionalsocialistas. La película desarrolla personajes alemanes, subyugados a ese idilio colectivo casi extinto hacia el Führer, y nos muestra cómo intentan estos personajes enfrentarse a ese status quo, quizá con formas simples pero con un lenguaje cómico muy efectivo. La mirada infantil también se hace presente. Existe como en el niño de la pijama de rayas, pero esta se vuelve más consciente de la realidad y más crítica, a medida que se confronta con los modelos patriarcales de su contexto. En Jojo Rabbit existe la recurrente dicotomía del bien y del mal remarcada en este tipo de películas. Aquí sí que se podría insinuar un uso de la propaganda. Los estadounidenses, ausentes en casi toda la película, aparecen como un buen presagio resolutivo de la guerra. Finalmente, para reflexionar, esta película nos muestra un relato de la Segunda Guerra un poco más fresco,
no tanto en los temas que aborda, sino en cómo los aborda, temas que siguen siendo recurrentes del cine occidental. Su estética colorida y de tono fabulesco se aparta de los crudos hechos fácticos de la historia y critica los arquetipos nazis de eugenesia y supremacía, reduciéndolos al ridículo, demostrando una vez más que el arte siempre será una herramienta universal para subvertir las dinámicas históricas sin importar cuáles sean.